Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook y Jimin encabezan la lista de los solistas de K-pop más escuchados de todos los tiempos en Spotify, acumulando 10,4 billones y 8 billones de reproducciones, respectivamente. Felicitaciones al dúo Ace. Who ha superado los 2.300 millones de reproducciones en Spotify, lo que la convierte en la primera canción en solitario de un artista de K-pop en alcanzar este hito. Felicitaciones, Jimin. Golden extiende su récord como el primer y único álbum de un solista asiático con mayor permanencia en el Spotify Global Weekly Album Chart con 120 semanas. Felicitaciones, Jungkook. Who es ahora la canción número 79 más reproducida de todos los tiempos en la lista estadounidense de Spotify, superando a Good For You. Felicitaciones, Jimin. Jungkook está a menos de 189 millones de reproducciones para alcanzar los 3 billones de stream con Seven. Escucha diariamente las canciones en solitario de Jimin y Jungkook para que se mantengan en las listas. Recuerda que 3 fanbases de Jungkook están creando diariamente playlists para que las escuchemos. En la descripción te dejo el enlace. Jimin ganó el premio al mejor bailarín 2026 por Pop 100 ABM. Jimin ha ocupado por 8 años consecutivos el número 1. Felicitaciones, Jimin. Jimin ocupa el puesto número 1 y Jungkook el número 2 en el ranking de reputación de marca de ídolos individuales de febrero de 2026, masculino y femenino. Con esto Jimin extiende su récord como el primer y único ídolo en encabezar el ranking por un total de 32 meses. ¡Felicidades! Jimin y Jungkook están nominados en los ABM como el rostro más bello o guapo del mundo. Vota cuantas veces quieras. Vota por ambos a la vez. Jimin va primero pero Jungkook está muy atrás. Votemos, chicas. Vota por Jungkook en los iHeartRadio en tu favorito en pantalla con Are You Sure. Nuevamente dieron los 3 primeros lugares y están ahí. Vamos, sigamos votando por ellos. Según KBS News, la actuación de regreso de BTS en la Plaza Gwanghwamun mostrará no solo nuevas canciones de Arirang, sino también lanzamientos en solitario de su era militar, incluyendo potencialmente Who All Like Crazy de Jimin y 7 All Standing Next to You de Jungkook. A la espera de la actuación de nuestro querido Jungkook. ¿Sabías que? Es sabido que medios coreanos ventilaron una conversación privada entre Tae y Min Hye-jin. Esta conversación fue utilizada como prueba del juicio que ganó Min Hye-jin contra Hyde por plagio. Esto desencadenó diversas opiniones y Tae dijo que era una conversación privada y que no estaba del lado de ninguna de las partes. Como dije, todo esto produjo diversas opiniones, pero lamentablemente las solos de Tae y Taekakas para defender del hate a Tae, comenzaron a tirarle hate a Jungkook y Jimin. Siempre es igual cuando algunos son cuestionados, comienzan el odio hacia ambos. Cuestionaron a Jungkook porque hizo un post defendiendo a los artistas, no a ningún alto ejecutivo. Por eso nosotras debemos guardar silencio cuando pasan cosas a otros idols, porque muchos fans de Jimin o Jungkook comienzan con esas indirectas y las antis de ellos, comienzan el tren de odio. Así que hacer un llamado a no comentar nada de cualquier situación a otros idols, así resguardamos a Jungkook del odio. Cuando se ve una información, no se puede lanzar sin corroborar las cosas. Digo esto porque salió esta foto, donde en la pared está el nombre de Jungkook. No fue más que algunas cuentas comenzaron a esparcir una falsa información diciendo que en la foto estaba Jungkook, algunas Jikukas diciendo que fue con Jimin, las Taekakas diciendo que fue con Tae, las Bangkok diciendo que en la foto estaba Winter. La realidad
Ese local es una cafetería Starbucks, llamada Starbucks Kyungdong 1960, conocido por proyectar nombres u otras cosas. En este caso proyectaron el nombre Jungkook, y las personas de la foto son desconocidas. La persona que publicó la foto, con el mensaje, es importante reunirse regularmente y hablar sobre Jungkook, refiriéndose que al ver el nombre de Jungkook le recordó eso. No se pongan creativas. Jungkook no estaba con nadie, porque no aparece en la foto. Ahora ya lo sabes. Salió un nuevo y espectacular comercial de Jungkook para Calvin Klein. Se liberó el detrás de escena del comercial, siempre Jungkook profesional y dándolo todo. Además se agotaron inmediatamente las prendas utilizadas por en el comercial y el reloj Hublot también se agotó. El éxito de Jungkook es total. Jungkook hizo un live de madrugada, estaba junto a su hermano y amigo de Busan que vive con él. Estaba bebido, y afloró su sinceridad. Acá te dejo lo que dijo. Soy una persona a la que realmente le gusta cantar. Me gusta la música, me gusta el escenario. Me gustan los gritos de ustedes, me gusta verlos. Y soy alguien que quiere ser honesto. Si hago algo mal, soy alguien que quiere reconocerlo. No sé. Hay muchas personas que me apoyan. Aunque sean muy diversos. Aún así, está ARMY, ¿sabes? Está ARMY, y seguramente dentro de ARMY hay distintos tipos de personas. Sí, quiero hablar un poco de eso. Bueno, no puedo decirlo directamente, porque es un tema delicado. Pero no hay nada que pueda reemplazarlos a ustedes. Lo que quiero decir es que sin ustedes, bueno. ¿Cómo lo digo? Ay, perdón por no poder expresarme bien. Habla en voz alta para organizar sus palabras. Si ARMY no existiera, ¿podría disfrutar momentos? Sí. ¿Podría sentir felicidad por momentos? Sí, tal vez en ciertos instantes. Pero solo serían momentos. Bueno, si uno se pone a ver cada cosa, una por una. Claro, viviendo uno aprende muchas cosas. Pero cuando se trata del trabajo, no sé, lo diré con mis propias palabras. No quiero cantar mejor por mi familia. Esa no es la razón. No es por las personas que quiero. Tampoco son los miembros. La razón por la que quiero bailar Burn. La razón por la que escucho música.
No es por los miembros. No es solo por las personas que quiero. No es por mi familia. Soy una persona muy simple. Ni siquiera escucho música normalmente. La escucho porque quiero mejorar, cantar mejor. Porque no quiero quedarme atrás. Ya ni sé qué estoy diciendo. Estoy frustrado. Pero la razón por la que quiero hacerlo bien es solo una. Sao. Ándate, por favor. Porque todavía no lo he sacado a la luz. Solo hay una sola razón por lo que quiero hacerlo bien. Es verdad que quienes me aman son ustedes. Pero seguramente habrá alguien más en el mundo, ¿no? Pero eso, aunque tampoco debería decir que es solo eso. Aún así, si dejo eso de lado, las únicas personas que realmente despiertan en mí el deseo de querer hacer algo mejor son ustedes. No hay nadie más. Las personas que están viendo ahora el live. Habrá personas que no me apoyan, que me odian, que quieren criticarme o incluso verme caer. Las personas que me quieren matar. Claro que existen. Hay muchas personas que me odian. Pero, ¿y qué? No lo sé. Soy alguien que se apoya a sí mismo. Y que cree tener sinceridad en su corazón. ¿Está bien decir que quienes reconocen esa sinceridad son ustedes? No, tal vez eso suene egoísta. No, tampoco puedo decirlo así, porque alguien podría salir herido. Pueden herirse por mi culpa. Y eso también lo entiendo. ¿Cómo lo digo? No tengo la facilidad de palabra de Namjoon. La verdad, ni sé cómo debo decir las cosas. Si Namjoon dijera esto, lo habría expresado muy bien. Yo no soy alguien que lea muchos libros. Ni que hable de forma lógica y precisa. Solo espero que mi corazón se haya transmitido. ¿Cómo lo debo hacer? Qué molesto. Mientras practicaba estos días. Mis pensamientos o forma de ser creo que cambiaron bastantes. Me tiene un poco frustrado. ¿Cómo debería decirlo? Me estoy volviendo loco, es molesto. La razón por la que quiero cantar y bailar. Siempre lo he dicho en las entrevistas. Si no hubiera nadie que me vea, ¿para qué bailaría? ¿Para qué cantaría? ¿Tiene sentido, cierto? Si no hay nadie viéndome, ¿por qué cantaría y bailaría? ¿Por qué escribiría canciones? ¿Por qué me esforzaría? No tendría sentido. Solo quería decir eso. Todo lo que hago ahora mismo, moverme. Que haga lo que quiero hacer, lo que siento que debo hacer.
내가 해야 되는 거. 이런 것들이 Todo esto 다 no es solo porque soy libre o porque me nazca hacerlo. 자유로워서가 아니라 기다려주는 Es porque están todos ustedes esperando por mí. 여러분들이 있어서 하는 건데 알아달라는 No 건 es que 아니에요. quiera que me reconozcan eso. Solamente lo quería decirlo, solo quería expresarlo. 알아달라는 Solo 건 quería decirlo. ¿No tienen que saberlo? 하고 싶었어, 얘기는. No sé. Creo que debería borrar este live después. 그냥 그냥 Ah, 모르겠다. no lo sé, borraré este 이거 live. 그냥 라이브 지우자. 이거 내가 Jungkook habló desde el corazón, y todo lo que tiene que ver con ser artista, su motivación principal son las fans, por nosotras él baila, canta y escribe canciones, se frustra por no poder expresar bien sus sentimientos. Pero si él supiera que lo entendemos y sabemos lo difícil que es ser idol, tiene todo un lado hermoso, pero también un lado oscuro, y me pareció tremendamente fuerte que también tenga conocimiento que tiene amenazas de todo tipo, incluso de muerte, quisiéramos que no supieran. Habrá personas que no me apoyan, que me odian, que quieren criticarme o incluso verme caer. Las personas que me quieren matar. Claro que existen. Hay muchas personas que me odian. Eso y protegerlos de tanta gente que escribe tonterías y son malas, y lo hacen sentir mal. Jimin también sufre eso. A Jungkook han intentado varias veces entrar a su casa para acosarlo. Fue más sincero y dijo lo siguiente. 아미들한테는 솔직하고 싶었는데 그래서 잘했어. 진짜로 사실 회사만 아니면은 난 진짜 다 얘기했을 거다. 이러면 너무 회사가 쓰레기가 되나? 회사가 그렇게 잘못한 거 아니에요? 회사는 그 항상 그 중립을 항상 이렇게 챙겨주는 사람들이라서 되게 고마운 사람들이에요. 내가 놓치는 거를 되게 잡아주는 사람이라서 회사를 너무 미워하지 말아요. 회사 되게 좋아요. Yo creo, es mi opinión y puedo estar equivocada, pero siento que se refiere a ya lo habría dicho todo, es a los rumores malintencionados. Estos meses a Jungkook le han inventado de todo, que tiene enfermedades venéreas, mujeres por 1000, agregó otros chip a su lista, y lo pelean como si fuera un trofeo. Sabemos perfectamente de dónde proviene el principal hate de Jungkook y Jimin, sí, de las Taekookers, creo que él lo sabe perfectamente, y está cansado de eso también. Le gustaría zanjar de una vez por todas esas cosas que andan dando vueltas, pero la empresa probablemente le niega esto, seguramente bajo contrato, para no exponerlo a más hate y también saben que una parte importante del fandom es Taekook y no pueden pararlo para no perder fans. Pero creo que Jungkook está decidido a no dar dobles lecturas con nada. La aparición de Jungkook en este live, y horas antes cenando con su amigo o hermano, no fue al azar, a mi parecer. Porque justo estos días se especulaba que invierno y él estaban de vacaciones en Japón y la invernada. Subió una historia a su Instagram cuando fue a Okinawa y nuevamente los rumores habían comenzado a crecer en foros. Pero Jungkook les cayó la boca. No solo eso, también dijo que pasó todo febrero trabajando. He estado realmente ocupado. No tuve nada de tiempo para descansar en febrero. Ni siquiera tuve tiempo de ir al dermatólogo o hacerme tratamientos para el cuero cabelludo. Estuve extremadamente ocupado. Sí, febrero fue realmente muy ocupado para mí. Marzo también estará ocupado. Es porque ya está a la vuelta de la esquina, así que hay muchas cosas que necesito preparar. Hay muchísimas cosas de las que tengo que encargarme y dejar organizadas. Así es, ni tiempo tuvo de ir al médico. Con esto deja claro también a los haters que Jungkook no viajó a Hawái con esa mujer.
Me dirán que soy poco objetiva por ser Jikuka, pero no, sé que hay mucha gente loca en nuestro fandom que inventa y le tira hate a Jungkook, pero la mayoría de esas ya están fuera del fandom y ahora son las haters de Jungkook o Jimin, o son las Bangkok, que en su mayoría son ex Jikukas o taekakas. Y te diré por qué a Jungkook no le molesta ni incomoda todo lo relacionado con él y Jimin. Él ha dicho en muchas ocasiones que es libre y hace lo que quiere, y lo demuestra una y otra vez. En Are You Sure dijo que le gustaba viajar con Jimin, que se sentía feliz y libre al lado de él. Jungkook hace lo que quiere, pero no puede decir lo que piensa y siente libremente porque tiene a la empresa y principalmente a los miembros del grupo. No está solo. También dijo lo siguiente respecto a eso. Soy músico, soy una idol y estoy en el centro mismo del K-pop. Si fuera solo yo, si fuera un artista solista, alguien que trabaja por su cuenta, probablemente habría dicho lo que pensaba sin preocuparme por nada. Jungkook es libre, pero tiene responsabilidades y él es una persona responsable, cuida y protege a los que están con él. Y probablemente los otros chicos también piensan de la misma manera. Habló también sobre el cigarrillo. 아 근데 나 이것도 얘기하고 싶다. 담배에 관련해서 얘기하고 싶다. 안 피잖아. 지금 안 피지만 그래도 아니 이거 왜 얘기 못해? 나 우리 지금 30인데 맞잖아. 아닌가? 이제 조심하면 좋은 거지. 이제 안 피니까. 사실 폈지. 담배를 많이 폈지. 근데 진짜 노력해서 끊었지. 아 이거를 나는 이런 거를 좀 얘기를 하고 싶은 게 이제 이거 얘기하는 순간 회사에서는 또 난리 난다 이거. 왜냐면 담배 관련돼서 뭔가 그 얘기하는 게 막 있거든. 있는데 몰라. 모르겠어. 이미 얘기한 거 아니야? 이미 나갔지. 지금 나가고 있지. 라이브 하고 있는데 담배를 폈었고 몰라 또 내일 되면은 또 멤버들이 막 또 얘기하고 막 회사에서 막 이야 얘기하고 아우 정국씨 이러면서 막 얘기하겠지. 근데 모르겠어. 괜찮은데 그냥 추가주시면 빨리 살아. 아 주소 말로 달라고? 그치 그게 맞지. 야 그래도 태운 거보다 당이 낫지. 그래 맞지? 잘하고 있어. 이런 거 이런 내 솔직한 이거를 보여줘야 돼. 난 앞으로 되게 솔직하고 난 모르겠어. 이걸 뭐 어디서부터 어디까지 얘기를 해야 되는지 모르겠지만 니들 앞에 있는데 내가 이 얘기하는 게 애매하다. 나올까? 뭐 뛸까? 욕 나오는데? 자리 빌려줄까? 니들이 너무 익숙해서 내가 욕이 나와. 담배 한 대 피고 온나? 담배 한 대 피고 온나? 라이브 그래도 욕하지 말고. 나 방금 욕했는데. 몰라. 내 친구들은 나왔는데 모르겠어요. 이거는 회사랑도 얘기가 된 것도 아니고 좀 답답해서 제가. Las personas que enjuician a Jungkook por esto son hipócritas. En Corea, la mayoría fuma. En una sociedad tan estresada, es un medio de escape. Es la vida de Jungkook. Lo principal es que lo dejó y fue por su salud y herramienta de trabajo que son sus cuerdas vocales. No hay nada de malo en admitirlo y hablarlo. Fue un periodo que todos vivimos como adultos una vez en la vida. Son experiencias. Además un dato, ahí su hermano y amigo fuman. Para las que decían que Tae le enseñó a fumar, sí, porque las tecacas hasta fumar lo ven romántico, y detrás de eso, no hay nada de romántico, solo es estrés. La mayoría de las personas fuman porque tienen problemas y preocupaciones, y así comienza la adicción a la nicotina. Por eso estoy muy orgullosa de Jungkook que pudo dejar el cigarrillo, así ama Jungkook a las fans y la música.
Ojalá que el amor que nos tiene fuera retribuido de la misma manera, pero veo que no. Es muy lamentable leer tantas cosas negativas de las propias fans. En los medios coreanos fue un escándalo que Jungkook dijera groserías y sacara el dedo del medio a su amigo. El live fue un contexto donde siempre estuvo la confianza, no fue grosero con nadie, menos con las fans. Algún día esos medios ojalá dejen de ser mojigatos, y provocar hate con sus artículos. Todo esto que he visto me hizo recordar cuando leí una parte del libro de BTS, Beyond the Story, donde también aparece el capítulo Real Love. Cuando Jungkook fue a beber a un bar. Acá les dejo el extracto. Una vez, después de filmar, fui a beber solo, y beber solo fue como. Me sentí tan desesperanzado. Pero ese fue el momento en que realmente me interesaba tomar fotos de esto y aquello con mi cámara. Así que puse la cámara de mi teléfono frente a mí y me hablé a mí mismo como si estuviera haciendo una transmisión de YouTube. Pero entonces Jimin apareció de repente. Jimin explica por qué apareció frente a Jungkook. Estaba un poco preocupado por Jungkook, así que le pregunté al personal y me dijeron que había salido a tomar algo. Así que me subí al coche también y les pedí que me dejaran donde habían dejado a Jungkook. Salí y miré a mi alrededor, y había un bar justo delante de mí. Luego, cuando entré, Jungkook estaba solo con la cámara instalada, bebiendo. Así fue como terminamos hablando. No recuerdo mucho de lo que hablamos. Pero me conmovió bastante que Jimin hubiera venido. Porque había venido a consolarme. Jimin recuerda, al escuchar lo que tenía que decir, me di cuenta por primera vez de lo mucho que estaba luchando y lloré mucho. No tenía ni idea. Jungkook había intentado no hablar de ello, pero la bebida le hizo efecto y habló. Jungkook es así, se contiene mucho para no dañar al resto. Probablemente Jimin estaba viendo el live, y tiene que haber conocido estos sentimientos que Jungkook guarda, aunque probablemente él lo sabe, pero con unos tragos de más, su relato fue más profundo y debió entender todo lo que pasa a Jungkook, como aquella vez en el bar. Ambos se protegen y son una inyección de alegría cuando están juntos. Muchas jikukas diciendo nuevamente que ambos están distanciados y que por eso Jungkook estaba así. No todo gira alrededor de su relación, también tienen problemas y situaciones que los afectan, y como son ellos capaz que no se cuenten estas cosas, para no afectarse mutuamente, ambos están en esto, el apoyo debe estar, pero tanto Jimin como Jungkook viven en este mundo tan perverso del K-pop. Espero que Jungkook siga siendo libre, por lo menos yo lo apoyaré siempre, que sea libre y feliz, que los haters opinen lo que quieran, siempre habrá gente envidiosa y sin vida que los quiere ver mal. 몰라, 그냥 나 하고 싶은 대로 살래. 그냥 몰라, 모르겠어. 회사도 모르겠고. 그 대신 소중한 것들은 놓치고 싶지 않고. 그래서 잘할 거긴 한데. Jungkook, por favor, sé libre, rebelde y feliz. Hay un rumor muy fuerte que Jimin y Jungkook estuvieron grabando algo solo ellos dos, no se sabe qué puede ser. Salió este relato que no sé si es lo mismo del rumor, Jimin y Jungkook vinieron para una sesión. Lo mejor fue que, incluso cuando las cámaras no estaban grabando, ambos fueron muy amables y humildes. Entiendo totalmente por qué ahora son estrellas mundiales. Verlos bromear juntos, simplemente parecían de corazón muy puro. Siempre pensé que Jungkook se veía grande y sexy en pantalla, pero quizá porque no llevaba maquillaje de escenario, en persona en realidad se veía muy bebé y adorable. Su rostro es pequeño y sus ojos son tan grandes y redondos que es precioso. En serio, parecía que literalmente tenía estrellas brillando en los ojos. Para ser honesta, antes no era una gran fan de Jimin, en cámara me parecía un poco femenino, pero verlo en la vida real me convirtió en fan total. Tiene una belleza etérea, de otro mundo, como de hada, pero también me sorprendió cuánta energía masculina tiene en realidad. En persona se ve 1.000.000 de veces mejor. Jimin sigue conquistando corazones con su belleza y manera de ser. Este relato coincide mucho con una persona cercana que los divisó a ambos en el aeropuerto, por eso este relato se me hace muy creíble. Esa parte que dice, verlos bromear juntos, simplemente parecían de corazón muy puro. Ellos son de verdad, reales, su relación, sea cual sea, es genuina y ha pasado por mucho,
y por eso es sólida y estable. Espero de corazón que Jungkook esté tranquilo y feliz en estos momentos y el live le haya servido para desahogar sus emociones más profundas. Y confío que en un futuro próximo, Jungkook sea completamente libre de decir lo que quiera. A este mundo vinimos a ser felices y expresar lo que sentimos, no a reprimirnos. Yo sé que para Jungkook ser artista es lo fundamental, pero Jungkook, como individuo, también lo es y los y las fans, debemos amar a nuestros artistas sin condiciones, no nos deben nada, solo queremos que sean felices y vivan una vida plena. Siempre pienso eso y les envío diariamente esos pensamientos positivos a Jimin y Jungkook. Sé que algún día las cosas cambiarán y podrán estar 100% plenos. La vida es muy corta. 미안합니다 여러분들. 모르겠습니다. 답답했나봐요. 몰라요. 저도 사람입니다. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.